astele.tv. Raúl Fraga junto, ¿ah? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y como siempre doy la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos siguen. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir en este estudio a Fernando Belanzaurán, que es un joven político mexicano con formación en la Facultad de Filosofía y Letras y que ha desarrollado un interesante trabajo como analista político, como diputado federal y que ahora abordará con nosotros todo el proceso de la nueva propuesta que se llama Futuro 21 y que ha generado preguntas, interrogantes, descalificaciones, pero también ángulos de atractivo ahora que el modelo de partidos, el régimen de partidos en el país prácticamente está en un alto grado de debilitamiento. Bienvenido, Fernando Belanzaurán. Encantado de estar con ustedes dos. Gracias. Me siento muy honrado. Gracias. Muchas gracias. Y también, como cada semana, tenemos la participación de nuestro cartonista Luis. Hola Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues si me lo permites, vamos a hablar precisamente en este sentido y me voy a enfocar específicamente al papel de los partidos en esto que es la cuarta transformación. De los partidos podemos hablar de un universo de aspectos, las llamadas coaliciones incongruentes, la salida y el ingreso de miembros a partidos, los resultados electorales en las recientes elecciones. En fin, hay una serie de aspectos a tratar, pero bueno, vamos directamente al cartón del día de hoy. Y bueno, la pregunta en el cartón es: ¿cómo se ven los partidos en la 4T? Y bueno, pues vamos a ir analizando cuáles podrían ser las respuestas. Una, comprometidos, ¿será? Otro, creativos. Uno más, unidos, hagan sus apuestas, señores. Fortalecidos, ¿cuál de todas es? Y bueno, vamos a dar respuesta precisamente aquí en el cartón. ¿Cómo se ven los partidos? Y bueno, pues la respuesta es partidos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? Muy bien, Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Lo dices con mucha precisión. Gracias. En 1918 se forma el Partido Comunista, que al año siguiente, en 1919, adquirirá su nombre de Partido Comunista Mexicano. A lo largo de diversas décadas serán varios los intentos por crear expresiones y brazos político-partidistas para diversas opciones, pero sería hasta la reforma política impulsada en los años 70 por Jesús Reyes Heroles que se crearán las condiciones para el reconocimiento legal y con todas las reglas del juego legal para el Partido Comunista Mexicano, que al paso de los años se convertirá en el Partido Socialista Unificado de México. Al paso de los lustros se
transformará en Partido Mexicano Socialista y en la muy interesante etapa previa a las elecciones presidenciales de 1988 surge el Frente Democrático Nacional como esta gran propuesta que fue capaz de reaglutinar a diversas corrientes político-ideológicas en torno a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, luego de un muy interesante esfuerzo que le llevó un caudal de votos que muchos dicen le llevó también a ganar en las urnas, y luego de que no se le habría reconocido, surgiría en mayo de 1989 el Partido de la Revolución Democrática, justamente aprovechando el registro que correspondía al Partido Mexicano Socialista. Al paso de los lustros, fue capaz de llegar casi a ganar la candidatura presidencial y las elecciones presidenciales, primero con Cuauhtémoc Cárdenas, 3 ocasiones, y después con Andrés Manuel López Obrador. Hoy, Andrés Manuel López Obrador representa una de las figuras de mayor poderío en cuanto a su presencia legislativa y el que marca cotidianamente las actividades temáticas de la agenda nacional. Sin embargo, ha surgido una alternativa, Futuro 21, y justamente uno de sus promotores, Fernando Belanzarán, nos dirá cómo es que se está buscando considerar un partido o una opción político-partidaria o de fuerza política capaz de hacer contrapeso a el enorme poder que tiene la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Fernando. Gracias. Oye, pues hiciste una muy buena síntesis histórica de lo que ha sido pues un largo caminar de la izquierda política que pasaba pues a veces era permitido, a veces pasaba la clandestinidad, etcétera, Sí. ¿no? Ya después de la reforma política de Reyes Heroles. Por cierto, se hizo todo un gran debate por aquellos jóvenes que tomaron las armas Claro. y abrieron este periodo tan oscuro de nuestra historia que se llama la Guerra Sucia. ¿Cierto? Justamente esta fecha, 23 de septiembre Así es. de 1965, surgió el asalto al cuartel Madera en Chihuahua. Así es. Y bueno, la verdad es que yo creo que la lucha armada fue un error. Siento que además fue un error que atravesó todo el siglo XX, es pensar que el fin justifica los medios. Sí. Y por pensar que el fin justifica los medios, pues se dieron el derecho, entre comillas, el derecho de hacer incluso crímenes para poder ya sea financiar o avanzar en lo que ellos Claro. creían que era el camino hacia una utopía en la tierra, ¿no? Y el Estado respondió de manera brutal, con torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Cierto. Por cierto, alguien que estuvo ahí cerquita es Manuel Bartlett, que era director de gobierno de la Secretaría de Gobernación Sí. en esos años que estaba Moya Palencia como secretario de Gobernación en la época de Luis Echeverría. Bueno, toda esa lucha, de alguna manera, influyó, incidió en que desde el régimen decidieron abrir el espectro político. Ya habían venido las represiones del 68, el 71, entendían. El PAN no presentó candidato en 76. Era un asunto muy, prácticamente monolítico. Cierto. Y Reyes Heroles empezó lo que le llaman la reforma política y concede el registro. ¿Qué es este registro? Empezó llamándose Partido Comunista, luego Partido Socialista Unificado de México, PMS y luego PRD. Y quizás ya estemos en tiempo de dar un nuevo paso. Y en eso estamos. Cambiemos de nombre o nos llamemos igual. Lo importante es construir algo nuevo. La sociedad castigó a la partidocracia y creo que la castigó con razón. ¿Y de qué manera? ¿Con ¿Y qué de fuerza manera? en los votos en Sí, contra? claro, que el remedio haya salido peor que la enfermedad no absuelve a la enfermedad. Sí, es cierto. Y que Morena haya sido una impostura genial y se haya presentado como si fueran nuevecitos y sacados del celofán, bueno, bien por ellos, aunque pues la verdad es que son los mismos. Ya hablábamos de Bartlett y todos estos que se beneficiaron de esa partidocracia, pero crearon una narrativa que generó una gran esperanza y una gran expectativa. Llegó la elección del 1 de julio del 2018, yo te diría que no es que ahí haya nacido la crisis de los partidos tradicionales. Fue un síntoma más de la crisis que ya se venía arrastrando. Todo un proceso Todo acumulativo de deterioro. Sí, claro. Y te voy a decir por qué el deterioro, básicamente, en mi opinión, porque el régimen
sistémicamente corrupto que permaneció. Ahorita hablamos porque hay cosas valiosas, que son conquistas de la sociedad, conquistas que se lograron para quitarle todo ese poder al presidencialismo y que son batallas de las cuales el PRD mismo tiene que sentirse orgulloso. Fuimos un instrumento de la sociedad para poderlas conseguir también. Estoy hablando de muchos órganos autónomos, otros, el Instituto Electoral Autónomo, el Tribunal Autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Coneval, unas facultades del INEGI, muchísimas instituciones que acotaban el poder del presidente y ahora le estorban al nuevo presidente. Así es. Y entonces hay que defenderlas, pero hay una cierta continuidad en el régimen de corrupción. Y la mala noticia es que había un régimen sistémicamente corrupto antes del 1 de julio y sigue habiendo un régimen sistémicamente corrupto después del 1 de julio. Aunque con otra narrativa. Sí, claro, pero mira, si hay algo en qué distinguirse es en la hipocresía. Sí, sí. Y eso quizás les da un poco más de margen, porque la verdad es que Peña Nieto daba muchos contratos sin licitación, pero el gobierno de Andrés Manuel los da más. 8 de cada 10 contratos se dan sin licitación. La transparencia, tenemos un gobierno más opaco que el que de Peña, y no es precisamente porque Peña fuera prístino, ¿verdad? Era bastante también cochambroso y como estaba, sí. Pero 3 veces más solicitudes de información, es decir, porcentualmente, han sido negadas. No hay tal, ¿no? Entonces, parece ser que el presidente simplemente decreta los cambios y ya, y es palabra presidencial y hay que, y si alguien duda, pues ya es blasfemo prácticamente, ¿no? Entonces pasa al terreno de los conservadores, fifís, etcétera. Necesitamos construir una oposición, sí, importante, pero no para volver al estado anterior de las cosas, que la sociedad hizo bien en cambiarlas, pero no abandonar la ruta de la democracia, la ruta de los contrapesos, los controles, los equilibrios, porque si el problema que nosotros vimos es la impunidad y la corrupción, bueno, en un régimen de control, de concentración del poder y sin contrapesos, es más fácil que anide la corrupción y la impunidad, ¿no? Y lo estamos viendo, los contrapesos son necesarios. ¿Cuál era, en mi opinión, el pendiente? Se construyeron instituciones importantes, pero siempre había resistencia y se quería jugar, digamos, con cartas marcadas. Y entonces los vigilados nombraban a los vigilantes. Y como los vigilantes le debían el cargo a los vigilados, pues se tapaban un poco, ¿no? Unos a otros, etcétera. Bueno, nada más que de las cuotas y los cuates, ahora nada más nos quedan los cuates. Y entonces salió peor, porque antes, aunque sea esta diversificación de los afluentes, pues daba en esa contradicción ciertos márgenes. Ahora todos tienen que alinearse. Ya vimos lo que le pasó a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía. Sí, claro. Pues fue asaltada por gente absolutamente ignorante, para que tuvieran el control desde el Congreso, lo que sucede. Entonces, lo que nos tenía que dar garantías a todos se acabó, porque ahora parece que se quiere acabar con la distancia que hay entre el Estado y el gobierno. Muy bien, si me lo permites, Fernando, vamos a una pausa y continuamos. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por continuar aquí, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl. Pues qué bueno que estás aquí, Fernando, porque como bien lo comentabas y como dicen en la policía, en esto cuentan más las malas que las buenas. Cierto. Porque en realidad se le reconoce y hay mucho que reconocerle a todos los movimientos de izquierda, todo lo que han aportado y los cambios que han generado. Sin embargo, en este momento, ¿cómo se ha venido dando? ¿Cuáles han sido los ejes de la ruptura en el PRD para dar paso a una nueva propuesta? Sí, bueno, tenemos que partir de la autocrítica. Sí se cometieron muchos errores. ¿Por qué? De alguna manera, yo les decía, lo bueno fueron algunas instituciones importantes que se construyeron en estos 30 años de transición a la democracia, pero esta transición fue también equívoca y contradictoria. Y de alguna manera permaneció, como ya les dije, el régimen sistémicamente corrupto, porque era, hagan cuenta que el PRI dijo, quieren el poder, pero vénganse a la fiesta, con mis códigos, mis códigos no escritos, Sí. mis reglas, mis privilegios, etcétera, y tapémonos los unos a los otros, ¿no? Eso fue lo que hizo Crisis, ¿no? En mi opinión, lejos de renovarse la vida institucional de este país, se está descomponiendo aún más con Morena. Nada más hay que ver lo que sucedió en Baja California con Bonilla, que quiere perpetuarse en el poder, lo que sucedió en Puebla incluso antes, donde solo se puede entender con la corrupción política de que hay un tráfico accidente, no aclarado por cierto todavía, aunque había ese compromiso, y en lugar de sustituir al gobernador con alguien del partido que ganó, la verdad es que Morena se apropió del gobernador o del aparato de gobierno. Nada más hay que ver que el secretario de gobierno es el mismo de ese al que está ahora, ¿no? La verdad es que no escondieron, pero bueno, lo que están haciendo con el intento de reelección de Porfirio Muñoz Ledo, qué bueno que recapacitó, pero yo lo que veo es un mayor desgaste de las instituciones porque siguen pensando sigue pensando en ese viejo chip de corrupción política, que era lo que determinaban tantas cosas aquí, ¿no? Lo único que hacen es querer simularla. ¿Cómo Sí. la simulan? Con una narrativa que la repiten hasta el cansancio, de que ellos son mejores, son los buenos, son la superioridad moral, etcétera. Pero bien dice Amos Oz que
todo fanatismo, en su germen está el sentimiento de superioridad moral. Bien. Y creo que lo estamos viendo, pero bueno, son los hechos los que tienen que hablar por las personas. Y lo que está ahí, nosotros sí estamos en una situación complicada. El PRD o se renueva o muere en 2021. Los ciudadanos darían la última puntilla. Y la idea de renovarnos es aceptar las condiciones en las que estamos. Cometimos muchos errores. ¿Cuál fue el principal error? Yo creo que se hizo un partido clientelar, en donde el que lo ideó fue Pablo Gómez, que quiso que el PRD fuera como si fuera una república. Y entonces todo se decía por votaciones en urnas. Pero no crean que un domingo un ciudadano cualquiera dice, ay, hoy son las elecciones internas del PRD, quiero ir a votar. ¿No? Lo que hacía la gente es pues cultivar clientelas, mantenerlas, lo cual se requiere mucho dinero, para ganarle a tu adversario interno, que era la gran batalla. Y para eso se necesitaba muchos recursos y los encontraban de donde fuera, ¿no? Así es, incluso... Eso fue, entonces, tenemos que romper con eso, no más al partido clientelar. Necesitamos un partido que reconozca los méritos, el empeño, el esfuerzo, el liderazgo de muchas personas y no simplemente como llegó a ser es, dime cuántas despensas tienes y te diré cuántos cargos te tocan, ¿no? Eso es lo que tenemos que terminar, ¿no? Y entre los críticos, Fernando, en contra de este proyecto de Futuro 21, muchos señalan el que Nueva Izquierda llegó a un nivel de debilitamiento por el aprovechamiento personal de Carlos Navarrete, de Jesús Ortega, de Jesús Zambrano, que a través de sus negociaciones consiguieron la alta rentabilidad y utilidades políticas diversas. ¿Hasta dónde puede salvarse ese escollo de que muchos tienen a los llamados chuchos como factores reales de la corrupción partidista? Mira, ¿qué te diría? Yo te diría, para enfrentar al régimen como viene, tenemos que juntarnos. Eso es. No caer en hacer una especie de purgas entre nosotros, etc. Entre más gente venga, menos peso tendrán los aparatos ya constituidos. Entre más vengan. Y también, si queremos decidir las cosas de otra manera, ¿no? Y tenemos que promover la renovación de los cuadros, ¿no? Entonces, no entrar a este juego que nos quieren poner de ver entre nosotros a nuestros propios enemigos. El régimen quiere decirnos que nosotros nos pongamos a decir, tú sí, tú no, espérate. Construyamos una nueva fuerza política, pongamos reglas muy claras y una comisión de ética fuertísima como la tiene el Frente Amplio de Uruguay, con gente autónoma, con gente que tenga un prestigio que cuidar. Y cualquier persona que se salga de eso, pues que se aplique para no cargar, digamos, indeseables. Pero no nos pongamos ahorita nosotros, no caigamos, parafraseando a Lenin, en la enfermedad infantil del sectarismo. Por supuesto. Y que seamos nosotros los que nos pongamos a expurgar, porque lo que hay que hacer es, no es cualquier cosa. La democracia está en riesgo. Todo el aparato de Estado está poniéndose a favor de una sola facción. Ve lo que hemos demostrado con estos que le llaman servidores de la nación. Sí, claro, los siervos. Estos llevan repartiendo programas sociales, pero ya tenemos todos los pelos de la burra para demostrar, metimos una queja en el INE, de que son militantes, dirigentes y excandidatos de Morena. Son los que reparten los programas sociales sin reglas de operación. Absolutamente están rompiendo el juego limpio. Y ellos lo han dicho, quieren estar ahí medio siglo en el poder. Así lo dicen, ¿no? Entonces ya no es de que, bueno, unos años gobierna uno y otro, y somos un Estado en donde reconocemos la legitimidad de cada uno de poder competir. Aquí no, aquí dicen, aquí llegamos porque somos los buenos y vamos a acabar con todos los demás. ¿Pero qué liderazgo ofrece el PRD ahorita para enfrentar este cambio? Mira, ¿qué te diría? El presidente de El Salvador era un completo desconocido antes de la campaña. Sí, claro. Lo que nosotros tenemos que buscar es abrir la puerta y que vengan caras nuevas y los que lleguen. A mí no me preocupa ahorita porque este es el momento de salida, es el banderazo de salida. El problema es cómo lleguemos al 2021. Y la idea es, estamos construyendo un espacio de confluencia, este es Futuro 21, y en ese espacio de confluencia que vengan todos aquellos que están preocupados porque falta una alternativa frente a la restauración autoritaria.
que estamos viviendo. El hiperpresidencialismo todopoderoso ya lo vivió este país. Sí. Y perdón, fue bastante corrupto, bastante represivo, bastante opaco. Eso, regresar, aparte, ahora lo quieren regresar como si fuera una gesta heroica, ¿no? Y perdón, eso es tirar a la basura las luchas de muchas personas. Me gusta la narrativa que dice que el 68 fue la primera fisura que se le abrió a ese régimen monolítico de partido casi único, autoritario. Bueno, todo eso lo estamos echando a la basura, restaurando a un presidente que cree poder decidir sobre todo y sobre todos, en contra incluso de los datos que generan las propias dependencias que él tiene, porque él tiene otros datos. Todo lo que no se acomode a su visión, a lo que él quiere decir en su propaganda, porque la verdad es que las mañaneras, tú las conoces muy bien, más que lugares de información son espacios de propaganda. Todo el tiempo está haciendo propaganda. Bueno, si cualquier cosa que no le parezca, simplemente la niega. No puede inventar los datos del crecimiento económico, si no lo haría para decir que ya estamos 2.4, pero claro que le preocupaba. Tan es así que siempre le ponía en la cara a Peña Nieto que su crecimiento era mediocre. Y si era mediocre, 2% copeteado. Pero ¿cómo llevamos ahora? Cero. Cero. Y además no aprovechamos el impulso de la economía norteamericana, tan ligada a la de México, que llegó a crecer a más de 3% sostenido. Y ahora ya no, ahora ya viene su estancamiento, se prepara la guerra comercial y uno dice, si el capitán no aprovechó el viento a favor, ahora que viene la tormenta, ¿cómo nos va a ir? ¿No? Es cierto, Fernando. ¿Cuál es el perfil de nuevo militante que llegue a acercarse a Futuro 21 y que pudiera finalmente concretar estas reglas del juego para convertirse en opción partidista? Mira, muy abierto, yo diría básicamente que compartiera la convicción democrática, que si quieren la frase de Churchill, dice, la democracia es el peor sistema de gobierno exceptuando a todos los demás, ¿no? Es así, es decir, no es que sea la panacea, ¿verdad? Pero es mejor que cualquier autoritarismo, una convicción democrática y defensa de las libertades, democracia y libertades. Y trabajar, el Futuro 21 en gran medida son la unión de liberales y socialdemócratas, progresistas y demócratas, ¿no? Que estamos preocupados porque quieren tirar a la basura 3 décadas de lucha por la democracia contra un régimen de partido casi único que quieren volver a regenerar, insisto, como si fuera una proeza histórica, volvernos a traer al presidente todopoderoso, ¿no? Muy bien. Después de la pausa continuamos. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Qué bueno que sigue con nosotros en esta agenda del emprendedor. Estamos platicando con Fernando Belauzarán acerca de el nuevo PRD. Pero para hablar del nuevo PRD tenemos que hablar también, Fernando, de todos esos escollos que han provocado dentro de la Cuarta Transformación la verdadera transformación del PRD. ¿Cuáles son esos escollos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les ha pegado la Cuarta Transformación al PRD? Bueno, hay inercias muy fuertes, ¿no? Porque, insisto, cuando el PRI dijo, quieren el poder, vénganse a la fiesta, pues claro que era muy cómodo para muchos y era una forma de dar. Era un Estado que de alguna manera le daba a cada partido para mantener sus clientelas, ¿no? En parte de la descomposición. Ahora tenemos un régimen que solo le va a dar a una clientela, a la suya. Así es. Solamente. Y de manera como una política de Estado, ¿no? Quiere repartir más de 20 millones, a más de 20 millones de personas dinero en efectivo. Andrés Manuel decía que compraban el voto hasta con un borrego, con patos y gallinas. Imagínate, con dinero en efectivo, que además no tienen control porque los dan sus propios militantes, los dan a nombre del presidente. Cosa que está explícitamente prohibida por la ley, por la Constitución. Cierto. Gran parte de la lucha por la transición a la democracia fue sacar al presidente de los procesos electorales. Claro. Bueno, ahora está peleando hasta por estar en la boleta en 2021, que se juegan 15 gobernaturas, ¿no? Entonces, sí hay inercias, tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Y lo vimos en nuestro proceso de afiliación, rebasamos las expectativas, pero creo que también se reprodujeron algunos tipos de viejos vicios, porque si las cosas van a decidir por canicas, pues yo no me voy a quedar atrás, dicen unos y otros, ¿no? Pero aún así vamos caminando. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con este registro? Le cambiemos el nombre o no al PRD, pero construir alguno. ¿Cuál sería la ventaja? Que podemos hacer alianzas en 2021. No, un partido de nueva creación tiene que ir solo. Y en cambio creo que en 2021 va a ser clave, porque tenemos que recuperar la mayoría en el Congreso, por lo menos quitársela a quien está, que además la tienen de manera indebida, porque pocos lo recuerdan. Andrés Manuel tuvo el 53% de los votos, sí, muy bien, pero su coalición legislativa tuvo el 43% de los votos y Morena tuvo el 37% de los votos. Y sin embargo, con el 37% de los votos, Morena tiene más del 50% de los legisladores, de los diputados. Y su coalición legislativa, que tenía el 43%, tiene más del 66%. ¿Cómo lo hicieron? Pues con fraudes a la ley, con cachirules. ¿Cómo hacían estos cachirules? Pues era gente, diputados de Morena que los metían nominalmente por el PES o por el PT, y entonces ya cuando entraban no contaban en su contabilidad sobre los plurinominales y les daban más.
O comprar, se compraron al Verde, se compraron a los impresentables del PRD, ¿no? Pues casi como mercadeo, y con eso ya tiene una mayoría de más de 66 para poder modificar la Constitución como Varguitas en la ley de Herodes, ¿no? Sí. Que es más o menos lo que hemos visto, con un terrible desaseo. ¿Para qué les digo como decía Porfirio Muñoz Ledo, un poco apenado de cómo legislan sus compañeros de bancada, ¿no? Es como si el viejo Bronx priista ahora fuera mayoría. Sí, ese es un desaseo parlamentario tremendo, ¿no? Y bueno, nosotros recuperemos al menos que nadie pueda cambiar la Constitución de manera unilateral, porque esa es la carta donde tenemos que caber todos, y es un gran peligro que esto esté así. Y además 15 gobernaturas, pues es correcto poder hacer una alianza, sobre todo porque el campo ya no está parejo, no está, porque además hace propaganda todos los días en la mañana. Entonces en campaña, imagínatelo, seguirá haciendo campaña. ¿Te acuerdas cuando Andrés Manuel le decía a Fox, cállate chachalaca, para que no dijera? Bueno, lo que está haciendo Andrés Manuel es a la N potencia de lo que hacía Fox en ese momento, ¿no? Cierto. Chachalaqueando. Es verdad. Fernando, de todos los actores políticos que nos refieres, de hecho están todos asignados a la vieja usanza del discurso, de la praxis política pública, en fin. ¿Cómo hablarle en Futuro 21 a las nuevas generaciones? ¿Cómo generar o diseñar una nueva forma de atraer a miles, millones de centennials, de millennials, sobre todo de los jóvenes que van a debutar en 2021 y que dicen que políticos háganse para allá, guácala? No, tiene razón, ese es el gran reto que tenemos. Ajá. Y creo que todo el mundo tiene que entender que no hay democracia sin partidos. Sí. Pero los partidos tienen que cambiar, renovarse, abrirse, enfocarse. Yo lo que les diría a los jóvenes es, asuman su rol histórico. Mira, hace poco se celebraron el segundo aniversario del sismo. Cierto. Bueno, cuando vino el sismo, los jóvenes tomaron la Ciudad de México. Ajá. Eran los que controlaban todo, asumieron esa responsabilidad. Por ahí mandé un tuit que tuvo mucho éxito que decía, los jóvenes tomaron la Ciudad de México, espero que no la suelten. Bien. Pues la verdad es que sí la soltaron, pero lo que necesitamos es que la recuperen, ¿no? Y que pateen la puerta y entren, irrumpan, necesitamos su irrupción. Futuro 21 tendrá éxito en la medida en que pueda decirles, vénganse y hagan de este espacio su espacio. No vénganse a formar, no, vénganse a dirigir. Bien. Vénganse a dirigir con fuerza, con creatividad, con su ímpetu. Abran, ¿no? Y si no está suficientemente abierta la puerta, patéenla y ábranla, ¿no? Es lo que necesitamos, una agitación fuerte, y eso porque, insisto, sin partidos no hay democracia. Y parte de la lógica por la cual no nos fuimos a hacer un nuevo partido, otras cosas, y estar solamente los puros cuates, es porque entendemos que para enfrentar a este nuevo régimen autoritario, necesitamos ser un factor de unidad opositora. Solo juntos somos contrapeso. Lo que falta es la fuerza política con legitimidad que pueda ser ese factor de unidad. Pero entre más nos fragmentemos, dividamos, estemos en disputas entre la propia oposición, más vamos a beneficiar al poder hegemónico. Sin duda. Mira, aprendamos, no me gusta las similitudes fáciles con Venezuela, pero tenemos que sacar lecciones de muchos lados. Y si uno pregunta, ¿por qué ha estado el chavismo más de 2 décadas ahí? 2 décadas ahí. A pesar de todo y a pesar del desastre de la economía y todo eso, porque se ha mantenido la oposición fragmentada, confrontada, dividida e incluso promovida desde el régimen esa división de la oposición venezolana. Bueno, pues desde aquí se está viendo también que no hemos sido capaces de integrar una oposición fuerte, sólida, coherente en contra de la Cuarta Transformación. ¿O quién crees que la encabece? No, estamos en proceso de construcción.
porque, insisto, veníamos de una crisis que no empezó el 1 de julio, que ya venía. Estamos en proceso de construcción. Nos tenemos que escuchar muchos y tenemos sobre todo que abrirnos a nuevas generaciones. Cierto. Que estén menos maneras que se sepa, que la verdad es que ahora se comunican de una manera impresionante, con una gran rapidez. El mundo está cambiando vertiginosamente. Ellos son los que están más preparados para atender la revolución tecnológica en la que estamos. Pues adelante, ¿no? Eso quitamos, pero sí sería gravísimo que perdiéramos las libertades y la democracia que tanto trabajo costaron, con sus defectos, pero no tiremos al niño con el agua sucia. Ese sería el cambio y es lo que está pasando. Retrocesos terribles. El retroceso de la reforma educativa es gravísimo y nos va a costar generaciones si esto no esté, porque la verdad es que la educación es nuestro futuro y si pones una educación mediocre, el futuro del país se va a ver muy, muy desfavorecido. Sin duda, septiembre ha sido un mes muy importante para la consolidación y creación de partidos. Recordemos que el 18 de septiembre de 1976 se fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la expresión del trotskismo en México. Ahí milité. Por supuesto. Llegó a adquirir algunos avances muy interesantes. Hoy está prácticamente desaparecido. Pero también recordemos cómo el Partido Acción Nacional se fundó el 16 de septiembre de 1939 y hoy también está en crisis. ¿Qué puede generar el septiembre que viene para la reconstrucción partidista? Sigan aquí lo vamos a explorar. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Fernando, ¿cuál es la agenda inmediata y en el corto plazo que Futuro 21 ha diseñado para conseguir este gran objetivo hacia el 2021? Sí, bueno, por lo pronto Futuro 21 quiere seguir siendo una plataforma de confluencia, que sigan viniendo de muchos lados acá. Insisto, nuestro reto es abrirnos a las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo, entre más jóvenes haya, mejor para todos. Segundo, cómo empatarlo con la ruta del PRD y su transformación. Ahí la idea es que en el próximo Congreso, que quizás sea a finales de este año, principios del siguiente, tenemos que refundar el partido, hacer un nuevo modelo partidario. ¿Será disolutorio ese Congreso que viene? Pues bueno, más que disolutorio, lo que vamos a hacer, tiene que ser es construir un nuevo partido. Le cambiemos o no el nombre, es el mismo registro, nada más hay que determinarlo. Hay algunos que pensamos que sí debemos cambiar el nombre y hay otros que dicen que eso sería un error. ¿Cuál fue el acuerdo que llegamos? Pues vamos a contratar empresas de opinión para que con focus group y encuestas, etcétera, nos digan si vale la pena cambiar el nombre o nos mantenemos con el nombre que tenemos. Perfecto. Pero en cualquier caso, lo más difícil es construir un nuevo modelo de partido, ¿no? Un nuevo modelo de partido que ya no sea clientelar, que valore el mérito, que sea atractivo para los jóvenes, ¿no? Y que sea además, fíjate, lo curioso, el PRD nace luchando contra el hiperpresidencialismo autoritario. Y ese hiperpresidencialismo autoritario regresó por un fundador del PRD, cosas que tienen que ver. Pero nosotros luchamos contra eso, para democratizar el país. Es patético ver cómo algunos desandan sobre sus propios pasos, lo cual parece que su lucha contra el PRI era por envidia, no porque tenían una convicción distinta a esa, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a tener que reivindicar ese punto, y uno muy importante, por ejemplo, es que reconozcamos el valor del conocimiento. Es increíble cómo en esta cuarta transformación se toman las decisiones negando la evidencia, negando a los expertos por puro capricho presidencial, ¿no? Y ya vimos cómo están castigando a los científicos, sacan a Antonio Lascano de una comisión dictaminadora que fue electa por sus pares, o sea, en el CONACYT, un prestigiado científico, con alguien porque Lascano entiende que no hay futuro del país si no se apuesta en la ciencia y no se apuesta en la tecnología. Estaba la promesa del 1% del PIB mínimo para ciencia, pues ya lo bajaron. Y dice la del CONACYT que no sirve la ciencia occidental y que la ciencia occidental, como por ejemplo llevar al hombre a la luna, no sirvió de nada, por favor, ¿no? O sea, son sus pruritos ideológicos. Está bien si fuera tolerante con nosotros, pero la verdad es que ha establecido una purga entre colegas en un espacio que debiera ser diverso, debiera ser plural. ¿Cuánto ha peleado la izquierda defendiendo la autonomía, la libertad de cátedra, de investigación, para que venga la 4T y quiera, porque ahora sí, dice, las prioridades del gobierno tienen que ser tienen que subordinarse la ciencia a ellas? Perdón, hubo grandes movimientos estudiantiles diciéndole a lo que se llamaba la época neoliberal, el gobierno no tiene por qué imponerle a la universidad sus prioridades como únicas, ¿no? Sino que tiene que abrirse y además no puede ser que desprecien conocimiento solamente porque hoy, en este momento, no tiene una utilidad práctica. Muchas cosas han nacido así y luego esos conocimientos sirven con el paso de los años para muchas otras cosas. Entonces hay que reivindicar el conocimiento. Y es gravísimo que quienes se dicen de izquierda sean los primeros que lo desprecien tremendamente, porque el presidente tiene sus otros datos y mantiene contra cualquier evidencia sus caprichos, ¿no? Y, perdón, hemos peleado mucho, insisto, para que en este país no cuente solo una voluntad. Así se habla del presidente, que tiene que tener, insisto, contrapesos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que me perdonen, estos no tienen la vacuna contra eso. Pues en ese sentido, hasta el
Las palabras se las robó la Cuarta Transformación. Ya las revoluciones democráticas no existen, si es que existieron y si es que las hubieron. Pero el discurso de la democracia lo tiene ahorita Morena, ¿sí? Y el de la revolución y el cambio lo trae Morena también. Entonces, o se cambian o... Sí, bueno, es que si Andrés Manuel resignifica las palabras, ¿no? Es increíble. Llama conservadores a quienes nos oponemos que las iglesias entreguen su cartilla moral casa por casa, ¿no? Ajá. Es el mundo al revés. Pero él dice, quien se oponga a mí es el conservador reaccionario. Aunque su caminar en buena medida nos traiga envuelta en U, regresando al país de una sola voluntad, de un solo hombre, tirando muchas instituciones que se crearon en la lucha por la democracia. Y efectivamente resignifica, dice, el único cambio es el retroceso que él representa. Y si uno se opone a eso, dice, espérate, así no, oye, que tú pongas a las plazas al control sindical, eso va a generar corrupción. Ya lo vimos, ¿no? Claro. Y se lo dan, se los entregan ahí. A quienes está sacrificando es a los niños, es a los más pobres. Ahora resulta que oponerse a esa entrega de botín a sus clientelas, eso nos hace conservadores. Perdón, es correcto hacerlo porque mira, un verdadero gobierno de izquierda fortalecería la educación pública y vería que tuvieran una educación de calidad los más pobres para que se igualen las oportunidades. El mejor mecanismo de equidad social es la educación pública. Ahí es donde tienes que invertir, más donde más se necesita, para que puedan ellos aspirar a tener las mismas oportunidades que otros. Sí, esa es. Pero aquí parece que lo que quiere Andrés Manuel es darle a sus clientelas y tener a los jóvenes y a los niños, darles un lugar en la escuela como si con tenerlos ocupados ya cumpliera su función. Y no, la educación los tiene que preparar para la vida. Para una vida que está frenética, que está cambiando, que tiene retos impresionantes. Para eso los vamos a tener, porque pensar que nos vamos a aislar del mundo es absurdo, es un despropósito. Tenemos que tener una educación que ponga a nuestros niños de cualquier clase social a un nivel similar a los de otros países, ¿no? Si no, estaremos sacrificando nuestro futuro. Y por eso, y perdón, pero... sí es molesto porque apegarle a la educación pública, apegarle a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, es sacrificar tu futuro. Muy bien. ¿Y por qué están sacrificando su futuro? Para establecer las bases de su perpetuación en el poder, en el presente. Por eso están sacrificando el futuro de tanta gente. A mí me parece atroz. Por eso es correcto hacer un frente común, llamar a la unidad de las oposiciones y defender las democracias, las libertades y constituirnos en alternativa frente al retroceso. Muy bien, nos quedan ya nada más 2 minutos, Fernando. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que juega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Si recordamos que es la figura de mayor autoridad en la historia de las izquierdas en las últimas décadas en México. El día 7 de mayo de 1989, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, durante la tercera jornada del que fue el segundo Congreso Nacional del Partido Mexicano Socialista, que a la postre resultó disolutorio, ahí surgió el PRD y Cárdenas decía, es el PRD la gran opción para reaglutinar a las tradicionalmente dispersas fuerzas de la izquierda. Hoy, en medio minuto, ¿cómo podríamos decir el papel de Cárdenas en esto? Bueno, sigue siendo una voz muy autorizada, a la que respetamos. Y la verdad es que ha dejado un legado en la lucha por la democracia. Ya se viene a levantar la voz. Hace poco dijo, los cambios no se le deben a una persona, se le debe a la sociedad. Exacto. Eso es cierto, porque aquí hay un culto a la personalidad del gobernante. Y, perdón, no es el primer gobernante que quiere aprovechar su cargo, su mandato para cultivar su lugar en la historia. Y todos esos experimentos han acabado en dictaduras. Eso. Un buen gobernante es reconocido por la historia, pero quererle imponer tu presencia a la historia de una manera autoritaria, eso, la verdad es que por lo menos las lecciones históricas nos dicen que así no funcionan las cosas, porque todo pensamiento único nos lleva al autoritarismo. Eso es. Fernando, pues siempre abierto este espacio para la reflexión. No, gracias. Y admiro tu memoria,
Muchas gracias. No tiene apuntador, no tiene nada y se acuerda de fechas, lugares, muy bien. Trabajo de Por acá. periodista. Muchas Sí. gracias, Fernando Gracias. Belanzaurán. Gracias, Gracias, Raúl. Pepe Sobrevilla. Gracias, Pepe. Gracias a todos los que nos siguieron. Por supuesto, y también muchas gracias a nuestro muy profesional, talentoso, joven y creativo equipo de producción. Nos veremos en la próxima semana en la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto. Astele.tv Astele.tv Astele.tv